Mi nombre es Isabel Martín, tengo 41 años y vivo en una finca de olivos en las afueras de Sepúlveda, un rincón de Castilla donde el viento acaricia los campos como si guardara secretos de siglos pasados. Podrías pensar que a mi edad ya he encontrado el equilibrio entre el deseo y la rutina. Pero la verdad es que aún camino sobre un alambre fino, tironeada entre el deber y lo que mi corazón realmente ansía. Desde pequeña he sentido una conexión especial con los animales. Me hablaban sin palabras, me consolaban sin gestos. Sin embargo, nunca había sentido una conexión como la que tengo con Bravío, un caballo andaluz que llegó a mis manos hace casi 7 años. Era arisco, impetuoso, con un brillo en los ojos que parecía decir, no me domestiques, conóceme. Y así fue. Con el tiempo, nos convertimos en algo más que dueña y animal. Éramos reflejo el uno del otro. Cada tarde, después de terminar con los encargos de la finca, el prensado de aceitunas, los arreglos del riego, la revisión de los almendros, me cambio de ropa. Me gusta sentirme distinta cuando estoy con él. Me pongo un vestido largo de lino blanco, ajustado en la cintura, con mangas sueltas y un corte en la pierna que deja respirar la piel. Calzo mis botas de montar de cuero, ya gastadas por los años, y me ato el cabello en una trenza ladeada. Suelto 2 mechones sobre el rostro. A veces, incluso, me pongo una pulsera de cuentas de coral, como si esa pequeña coquetería tuviera sentido solo ante sus ojos. Bravío me espera siempre en la parte trasera del establo, donde el sol de la tarde tiñe el polvo de oro y sombra. Cuando me ve, relincha suavemente. Y entonces ocurre algo que me deja sin palabras cada vez. Empuja con su hocico el sillín charro de cuero oscuro, aquel que reservo solo para nuestras salidas más íntimas, y lo acerca con cuidado hasta mí. Como si supiera cuándo necesito escapar. Tranquilo, mi valiente, le susurro mientras acaricio su cuello caliente. Cepillar a Bravío es como un acto de meditación. Mis manos siguen los surcos de sus músculos, notando cada temblor, cada suspiro. Su cuerpo emana un calor que traspasa la piel y me inunda. A veces cierro los ojos y dejo que mis dedos sigan el camino sin pensar. No hay impureza en ello, solo una conexión profunda, limpia y extrañamente reconfortante. Ramiro, mi marido desde hace más de 2 décadas, hace tiempo que no comparte esa paz conmigo. Lo nuestro se ha vuelto funcional, mecánico. Como las bisagras de una puerta que solo chirrían cuando se fuerzan. Estás más tiempo con ese caballo que conmigo, me dijo una noche mientras recogía la cena sin mirarme. Intenté explicarle que no era cuestión de tiempo, sino de presencia. Que con Bravío me sentía viva, escuchada, aceptada. Pero Ramiro no entiende de silencios compartidos ni de emociones que no se pueden describir con palabras. Una tarde, mientras ajustaba las correas del arnés, lo vi aparecer en el umbral del establo. Llevaba esa expresión cansada, la que mezcla celos con resignación. Isabel, esto ya no tiene sentido, dijo con voz áspera. Si prefieres su compañía, dímelo claro. Lo miré a los ojos. En ese momento supe que entre nosotros ya no quedaban puentes. Solo la certeza de que algo se había roto hace tiempo. No es que lo prefiera, respondí sin levantar la voz. Es que con él no tengo que fingir que todo está bien. Ramiro apretó los labios y se marchó. El crujido de la gravilla bajo sus pasos me pareció el eco de algo que se alejaba para siempre. Esa noche no dormí. Me levanté con la luna todavía alta y fui al establo. Bravío estaba despierto, inmóvil, observando el horizonte. Su respiración era agitada, como si también sintiera el peso de mi desvelo. Me acerqué y lo abracé por el cuello. Sentí su calor, su calma. Gracias por no juzgarme, le murmuré. Y entonces lo vi. Junto al pajar, cuidadosamente colocado, había un pañuelo negro de encaje fino, de esos que no se encuentran fácilmente. Y encima de él, un papel doblado, escrito con una caligrafía antigua, elegante. Lo abrí con manos temblorosas.
No ignores lo que late en su mirada. Él te guía, pero también te protege. Hay algo que debes descubrir. Y no estás sola. Firmado con una simple L. Me giré en redondo, pero no había nadie. La finca estaba en silencio, solo interrumpido por el susurro del viento entre los olivos. Una mezcla de miedo, curiosidad y deseo se instaló en mi pecho. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Y cómo sabía de Bravío? Desde ese día, comencé a notar cosas. Pequeños detalles. La forma en que Bravío me miraba justo antes del anochecer. Cómo se tensaba cada vez que yo salía sola por los campos. Como si presintiera algo más allá de los sentidos. Una tarde, mientras lo montaba, sin rumbo fijo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Como si alguien, o algo, nos observara desde las sombras del encinar. Me detuve. Miré a mi alrededor. Nada. Solo campo abierto, grillos, y ese cielo castellano que a veces parece más una pintura que una realidad. Esa noche, al regresar, Ramiro no estaba. No avisó, no llamó. Solo dejó un mensaje breve en el móvil: necesito pensar. Me he ido unos días. No sentí alivio. Tampoco tristeza. Sentí libertad. Pero con ella, vino también la sensación de que algo mucho más grande estaba a punto de comenzar. Bravío, como cada noche, me recibió moviendo la cabeza. Sus ojos brillaban bajo la luz del farol. Y por un instante, me pareció que en ellos no solo había lealtad, sino también un secreto. Desde que encontré aquella nota firmada con una simple L y ese pañuelo de encaje negro cuidadosamente dejado junto al sillín de Bravío, algo cambió en mí. No solo en la forma en que lo miraba a él, mi caballo, sino en la manera en que el mundo comenzaba a desenvolverse a mi alrededor. La finca, antes predecible, tenía ahora esquinas donde se escondían ecos y sombras que parecían observarme. Ramiro aún no había regresado. Me dejó con la casa vacía y una sensación de abandono que, curiosamente, no era dolorosa. Era como si su ausencia confirmara lo que yo ya sabía: lo nuestro había muerto mucho antes de que él se fuera. Pero esa noche, una nueva presencia ocupaba su lugar en mis pensamientos. Me desperté al amanecer con la sensación de que alguien me había llamado por mi nombre. Un susurro, como viento entre árboles. Me vestí sin pensarlo demasiado. Un camisón de lino suelto, con una bata abierta que apenas rozaba mis rodillas. No era apropiado para salir, pero sí lo era para ver a Bravío. Era casi como si él apreciara cada detalle de mí, sin juzgar. A veces, cuando me acercaba al corral, notaba cómo me observaba de reojo, con una inteligencia que traspasaba lo animal. Salí descalza, sintiendo el rocío sobre la piedra. El cielo estaba teñido de azul pálido, el tipo de color que solo dura unos minutos antes del amanecer. Cuando llegué al establo, Bravío ya estaba despierto. Me esperaba. Y no estaba solo. En el suelo, justo donde el día anterior encontré la nota, había ahora un paquete envuelto en tela roja, con una flor de lavanda atada con hilo natural. Lo abrí con cuidado. Dentro había una venda de seda negra y un pequeño frasco de cristal con una etiqueta escrita a mano: aceite de jazmín. Mi corazón se aceleró. La venda era fina, suave, y el aceite olía intensamente floral, con un fondo almizclado, embriagador. ¿Quién estaba jugando este juego? ¿Por qué me hacía sentir viva? Esa misma tarde decidí montar a Bravío por una ruta diferente, una que bordeaba las colinas hacia el antiguo molino, hoy abandonado. Lo cepillé con más lentitud de lo habitual. Me vestí con un conjunto de montar ajustado, pantalón beige claro y una blusa blanca de algodón entallada, con el primer botón desabrochado, dejando ver el inicio de mi clavícula. Llevaba mis guantes de piel marrón y, por algún impulso que no pude controlar, me até la venda negra como cinta en el cabello. Durante el paseo, el viento levantaba mi blusa apenas lo justo para rozar mi cintura.
Bravío trotaba con fuerza y precisión, como si también sintiera que aquella salida no era cualquier paseo. Al llegar al molino, algo llamó mi atención, una huella fresca sobre el polvo, demasiado grande para ser de ciervo. Bajé de Bravío, lo até con cuidado, y me adentré sola. El interior del molino olía a madera vieja y aceite rancio. Sin embargo, entre la penumbra, vi una silla antigua, perfectamente colocada frente a un espejo con marco de hierro forjado. Y sobre la silla, una pluma de pavó real. No me atreví a tocar nada. Regresé a casa con una mezcla de adrenalina y confusión. Bravío, inquieto, relinchó 2 veces antes de que pudiera soltarle el bocado. Me observaba con una intensidad casi humana. En sus ojos había algo nuevo, no solo calma, sino advertencia. Esa noche, mientras me duchaba, decidí probar el aceite de jazmín. Vertí unas gotas sobre mis muñecas y cuello. El aroma se fundió con el vapor del agua, creando una nube que me envolvía como una caricia invisible. No era un simple perfume, era una declaración silenciosa. De deseo. De libertad. De juego. Al salir del baño, encendí una vela y escribí en mi diario. Fue entonces cuando lo decidí, si alguien quería jugar con fuego, yo ya no pensaba apagarlo. Me vestí con una camiseta larga de algodón gris, de esas que cubren justo hasta los muslos. Fui descalza hasta el establo, llevando la venda de seda en la mano. Bravío estaba de pie, firme, como una estatua blanca bajo la luna. Me acerqué. No dije nada. Solo le até la venda alrededor del cuello, como si fuera un símbolo. Un pacto. Ahora tú me proteges, ¿verdad? El caballo soltó un bufido suave. Lo acaricié despacio, mi mano sobre su pecho. Sentí los latidos. Eran firmes, constantes. Como los de un amante silencioso. Al día siguiente, cuando desperté, mi móvil tenía un mensaje sin remitente. El siguiente paso será más intenso. Ten fe en lo que sientes. Bravío nunca te dejará caer. Y ahí lo supe. Aquello ya no era casualidad. Era una historia tejida con hilos invisibles, una danza entre lo instintivo y lo sobrenatural. Entre yo, el caballo, y un tercer jugador oculto. No sabía si debía temer o desear lo que venía. Pero una parte de mí, la parte que llevaba años dormida, sonreía. Desde aquella noche en que até la venda de seda negra alrededor del cuello de Bravío como un pacto silencioso, algo comenzó a cambiar. No en él seguía siendo el guardián sereno que me recibía cada mañana con sus ojos plateados, sino en mí. Ya no me despertaba como antes, sintiendo la rutina pesada como un abrigo húmedo. Me despertaba con el pulso acelerado, como si el día me guardara un secreto, una escena aún no escrita. El mensaje anónimo seguía rondando mi mente, el siguiente paso será más intenso. Ten fe en lo que sientes. Tenía miedo. Y al mismo tiempo, una curiosidad insaciable. Esa tarde, me vestí con especial intención. No para nadie. Para mí. Para lo que fuera que estaba observando desde las sombras. Llevaba un conjunto sencillo, pero que me hacía sentir desnuda de formas no físicas, una falda larga y vaporosa de color carmesí, con una camisa blanca anudada por encima del ombligo, dejando ver apenas la curva de mi cintura. Sin sujetador. Solo tela y piel. Encima, un colgante de cristal con un lazo de terciopelo negro. Cuando Bravío me vio, pareció reconocer algo en el aire. Su respiración se agitó apenas. Me acerqué a él con la suavidad de una danza y pasé mi mano por su lomo fuerte. Sentí el calor de su cuerpo, el pulso de su pecho. Y una vez más, noté esa sensación extraña, como si me respondiera sin palabras. Decidí volver al molino abandonado. Esta vez no fui sola. Llevé conmigo una linterna pequeña, el frasco de aceite de jazmín y la venda.
El camino serpenteaba entre encinas y el sol ya se ocultaba entre las montañas cuando llegué. Todo estaba igual, salvo por un detalle. En el espejo del interior del molino, alguien había escrito con lo que parecía carbón. Confía en el reflejo. La frase me estremeció. Caminé lentamente hasta el espejo. Mi reflejo me miraba con intensidad. No era como mirarme en casa. Aquí había algo más. Como si detrás del vidrio pudiera haber otra versión de mí, más libre, más salvaje. Entonces, como empujada por un impulso que no controlaba, me até la venda negra sobre los ojos. Todo se volvió oscuridad. Escuché mi respiración, el canto lejano de un búho, el crujido de mis botas sobre la madera del suelo viejo. Y luego, silencio. Pero no era vacío. Era un silencio lleno de presencias invisibles. Con los ojos vendados, me senté en la silla frente al espejo. Me puse unas gotas del aceite en el cuello y las muñecas. Su aroma me envolvía, intensificando los sentidos que aún tenía disponibles. El roce del aire en mi piel. La madera bajo mis dedos. El sonido de mi corazón latiendo rápido. Sentí un leve roce en el tobillo. Me sobresalté. Era real. No era imaginación. Me quité la venda de golpe. No había nadie. Pero al mirar al espejo, por un segundo, mi reflejo no me imitó. Parpadeó un instante después. Y sonrió. Regresé a casa con el corazón temblando. Bravío estaba en su establo, inquieto. Daba vueltas, relinchaba. Me acerqué, lo abracé por el cuello. Necesitaba sentir su cuerpo firme, su calor. ¿Tú también lo sentiste? Le pregunté en voz baja. Y entonces lo noté, su sillín estaba colocado, como si alguien lo hubiera preparado en mi ausencia. Una punzada de miedo me recorrió. ¿Quién había entrado? ¿Quién sabía exactamente cómo lo coloco yo? Me giré hacia la puerta del establo. Estaba cerrada por dentro. Nadie podría haber entrado sin que yo lo supiera. Esa noche apenas dormí. Soñé con caballos de ojos humanos y mujeres que hablaban en lenguas antiguas entre los olivos. Y con una figura encapuchada que me observaba desde lo alto del molino. A la mañana siguiente, algo me obligó a volver al lugar. Fui sola. Ya no llevaba miedo. Llevaba algo más parecido a desafío. Esta vez no había escrito en el espejo. Pero sí encontré, cuidadosamente apoyado sobre el marco, un cuaderno de tapas de cuero envejecido. Al abrirlo, encontré dibujos, de mí. En diferentes poses. Montando a bravío. Sentada frente al espejo. De espaldas, con la venda. La última página decía: aún no has visto tu verdadero rostro. Al pie, una firma, Lorenzo. Ese nombre me sacudió. Lorenzo era el hermano mayor de Ramiro. Había desaparecido hace años. Se decía que se había marchado a vivir a Portugal con una mujer mayor. Pero nunca hubo pruebas. La familia casi no hablaba de él. ¿Podría ser él quien estaba detrás? Al volver a casa, encontré un sobre en la puerta. Dentro, una foto vieja, en blanco y negro. En ella, una mujer muy parecida a mí, aunque de otra época, montaba un caballo blanco. Detrás de ella, un hombre sonriente, con un sombrero de ala ancha. En el reverso de la foto, un mensaje escrito a mano. El ciclo se repite. El espejo no miente. Tú eres, ella. Esa noche no bajé al establo. No pude. Me quedé encerrada en mi habitación, sosteniendo la foto, oliendo el aceite de jazmín que aún flotaba en el aire. Bravío relinchó una vez, fuerte, como si también sintiera el peso de lo que se estaba revelando. Porque ahora lo sabía.
Todo esto no era un juego. Era una historia ancestral, un reflejo del pasado que me reclamaba. Y en el corazón de todo, estaba Bravío. Mi guardián. Mi espejo. Oh, mi sombra. Desde que encontré la última carta en el portón del establo, mi percepción del mundo ha comenzado a transformarse. Como si la realidad que conocía hubiera sido solo una máscara, y ahora se estuviera descosiendo en silencio, hilo por hilo, dejándome ver lo que siempre estuvo oculto. La finca, antes simple y rústica, parece ahora un escenario lleno de símbolos. Los olivos susurran cosas al viento. Las paredes respiran memorias que no me pertenecen. Y cada noche, Bravío, mi caballo blanco, me mira con esos ojos de guardián que lo observan todo sin juicio. Ramiro seguía ausente. Su ausencia, al principio una herida, era ahora una grieta que dejaba entrar algo mucho más profundo, mi propia historia, que parecía escribirse sola. Esa mañana me desperté con una sensación extraña, una mezcla de calma y alerta. Me vestí sin pensar mucho, pero con cierta intención. Elegí una blusa de lino azul claro, de cuello ancho que dejaba ver la línea de mis clavículas, y un pantalón de montar oscuro, ceñido al cuerpo, con botas altas que me hacían sentir firme, anclada. Antes de salir, acaricié con la yema de los dedos el pequeño frasco de aceite de jazmín. El aroma se había vuelto parte de mí, como si abriera puertas internas cada vez que lo usaba. Puse unas gotas en mis muñecas, cerré los ojos y respiré profundamente. Cuando llegué al establo, Bravío ya estaba ensillado. Pero yo no lo había hecho. Lo observé detenidamente, su cuerpo estaba limpio, su crin peinada. Y sobre el cuero del sillín, un nuevo objeto. Una flor seca de almendro, atada a una cinta negra. Lo supe de inmediato, Lorenzo me estaba guiando. ¿Estás listo para llevarme de nuevo, amigo? Le susurré. El caballo se acercó, frotando su hocico contra mi mejilla con una dulzura que me hizo cerrar los ojos. Era un gesto casi humano. Subí a la montura y nos dirigimos hacia el sur, cruzando el campo dorado que bordeaba el antiguo canal de riego. El aire era tibio, casi inmóvil. Galopamos durante media hora hasta llegar al claro de los Tres Olivos, donde ya habíamos estado antes. Pero esta vez, no estábamos solos. Lorenzo emergió de la sombra como un espectro del pasado. Su rostro, curtido por el sol y los años, aún conservaba algo del encanto seductor que Ramiro siempre envidió. Llevaba ropa sencilla, pero limpia. Camisa blanca abierta en el cuello, un sombrero de ala corta y botas cubiertas de polvo. En su mano sostenía una libreta de tapas gastadas. «Has venido», dijo, sin moverse. Tal como ella lo hizo hace muchos años. ¿Ella? Pregunté. Lucía. Tu abuela. Extendió la libreta hacia mí. Era su diario. Me pidió que lo guardara. Y que te lo entregara, si alguna vez te escogía. Tomé el cuaderno con cuidado. Las páginas, de papel áspero, estaban llenas de una letra firme y elegante. Leí en voz baja. El vínculo con el guardián no se elige. Se despierta. Cuando él te mira por primera vez y tú lo ves con otros ojos, ya no hay vuelta atrás. Mi piel se erizó. ¿Qué es exactamente Bravío? Le pregunté con un hilo de voz. Lorenzo se acercó lentamente. Ya no era solo un hombre que había desaparecido. Era parte de un círculo más amplio. Un guardián también, pero humano. Un testigo. Él no es un simple animal, dijo. Es memoria viva. Está vinculado a las mujeres de tu sangre desde hace generaciones. Cuando la elegida lo monta por primera vez con el alma abierta, algo se activa. Él guarda su historia. Protege su esencia. Y despierta su verdad. ¿Y tú? ¿Qué papel tienes en todo esto?
Lorenzo bajó la mirada. Yo me enamoré de Lucía. Su voz se quebró. Ella me escogió, pero su vínculo con el guardián era más fuerte. Yo no lo entendí en su momento. Me alejé. Por años he vivido entre leyendas y sombras, esperando que la siguiente mujer lo descubriera por sí sola. Caía el atardecer. La luz atravesaba las hojas de los olivos como si tejiera palabras invisibles. Lorenzo encendió una pequeña lámpara de aceite y me ofreció sentarme sobre una manta de lana extendida en la hierba. Lo hice, aún con la libreta en las manos. Él me miró con respeto, pero con una intensidad contenida. Si quieres comprender todo, debes abrirte a lo que tu cuerpo recuerda, dijo. No, solo tu mente. Tu piel, tu respiración, tus movimientos, todos llevan el eco de tus antepasadas. Y Bravío lo sabe. No me sentí ofendida. Al contrario, sus palabras tenían una poética ancestral. Me tumbé sobre la manta y dejé que el cielo me cubriera. El viento acariciaba mis tobillos, se metía bajo la tela de mi blusa, y por primera vez no me sentí avergonzada de lo que mi cuerpo comenzaba a experimentar, una expansión interna, una apertura sagrada, no sexual, pero profundamente sensual. Bravío se acercó. Su aliento caliente rozó mi frente. Cerré los ojos y dejé que el momento se fundiera con mi respiración. Estaba en paz. Cuando desperté, ya era noche cerrada. Lorenzo había encendido una pequeña hoguera. Me cubrió con una manta y dejó una taza de infusión a mi lado. Se mantenía a distancia, respetuoso. Sin palabras innecesarias. Tienes que regresar mañana, dijo. Pero esta vez, no sola. Lo miré, confundida. ¿Ramiro? Sí, respondió con calma. El lazo contigo sigue vivo. Pero si él no entiende lo que eres ahora, no podrás seguir adelante. Al regresar a la finca al amanecer, lo primero que noté fue la puerta principal abierta. Y dentro. Ramiro, de pie, en el salón, con una expresión dura, envejecida. Y a su lado, una mujer joven, de cabello castaño, piel clara, y ojos muy parecidos a los míos. Ramiro habló primero. Isabel, ella es Leire. Dice que te conoce. Que está aquí por Bravío. La sangre se me heló. Leire. La inicial, L. La firma de las cartas. No era Lorenzo. Era ella. La presencia de Leire en la casa lo cambió todo. A pesar de su juventud, hablaba como quien ha vivido muchas vidas. Sus movimientos eran suaves pero firmes, y sus palabras, siempre exactas, como si ya supiera qué respuesta necesitaba antes de hacer la pregunta. Ramiro estaba desconcertado. La tensión entre nosotros crecía, pero esta vez no había gritos. Solo silencios cargados de cosas que no se podían explicar con lógica. Él la miraba con recelo. Yo, con curiosidad. Leire se instaló en la habitación que daba al huerto. Por las noches, encendía una vela, escribía en un cuaderno de tapas rojas y, antes de dormir, colocaba algo bajo la almohada. Nunca me dejó verlo. Pero cada mañana me decía lo mismo. Hoy será un día de revelaciones. Y tenía razón. Cada día que pasaba, algo dentro de mí se aflojaba, como una cuerda que ya no tenía que sujetar nada. Las dudas, los miedos, incluso la pena, empezaban a caer como hojas secas. Bravío, en cambio, parecía inquieto. Me recibía cada mañana con más ímpetu, empujándome con el hocico, girando sobre sí mismo como si algo en él también estuviera llegando a un clímax silencioso. Lo cepillaba con movimientos lentos, conscientes. Su crin caía sobre su cuello como seda blanca, y sus ojos no parecían de este mundo. Una tarde, Leire me pidió que fuéramos juntas al molino. Llevó una caja envuelta en tela de lino. Al llegar,
abrió la caja y me mostró su contenido. Este es el legado completo, dijo. El que Lucía te dejó sin saberlo. Dentro había una pequeña figura de barro que representaba a una mujer con un caballo, entrelazados por una cinta tallada. Junto a ella, una llave antigua y un pañuelo bordado con símbolos que ya había visto en los dibujos del diario. Uno de ellos era idéntico a la marca de nacimiento que tengo en la base de la espalda. Es un sello, explicó. Una señal de que fuiste escogida desde antes de nacer. Sentí algo en mi pecho. Una emoción sin nombre. Como si alguien me abrazara desde dentro. ¿Y qué se supone que haga con todo esto? Permitir que se cumpla el cierre. El guardián está inquieto porque tu ciclo aún no ha terminado. Tienes que ir a él, pero no con las manos. Ni con la mente. Debes llevar tu verdad. Sin máscaras. Esa noche, me preparé sin pensar en lo estético. Elegí ropa cómoda, una falda de lino azul marino que caía hasta los tobillos y una blusa blanca abierta en los hombros. Nada ajustado. Nada artificial. Me descalcé. Caminé así hasta el establo bajo la luz de la luna. Bravío ya estaba fuera, sin bridas, sin montura. Como si él también supiera que esa noche no era para cabalgar. Me acerqué. Toqué su pecho. Sentí el calor de su cuerpo irradiar algo más, una energía dulce, envolvente, casi maternal. Me senté junto a él en la tierra húmeda. Leire apareció en silencio. Se quedó a varios metros, con una lámpara encendida. Hazlo ahora, dijo sin levantar la voz. Dile lo que no has dicho. Respiré hondo. Me giré hacia Bravío, que me observaba como si esperara esas palabras desde hacía siglos. Gracias por no dejarme caer cuando ni siquiera sabía que estaba cayendo, dije. Por escucharme cuando ni yo sabía qué quería decir. Por ser reflejo y refugio. Le pasé la mano por la frente, y noté que algo vibraba en su piel. Como si el aire alrededor de su cuerpo estuviera cargado. De pronto, Bravío relinchó fuerte y dio un paso atrás. Luego otro. Me miró por última vez, y salió corriendo hacia el bosque. Intenté seguirlo, pero Leire me detuvo. No corras. Ya sabías que iba a pasar. ¿Se fue? Ella asintió. Cumplió su misión contigo. Ahora se retira, como lo hizo con Lucía, y con todas las que vinieron antes de ti. Me arrodillé en la tierra. No lloré. Pero sentí una grieta dulce abrirse dentro de mí. Como cuando te despides de alguien a quien amas profundamente, pero sabes que tiene que irse. Pasaron 3 días sin rastro de Bravío. El campo parecía más quieto. El viento apenas se movía. Incluso las aceitunas tardaban más en caer de los árboles. Ramiro me miraba como si ya no me reconociera. Una mañana me dejó una nota en la mesa. Me voy. No puedo competir con lo que no entiendo. Ojalá encuentres la paz que pareces haber encontrado en otro lugar. Y no volví a verlo. No sentí rencor. Ni alivio. Solo un espacio libre, como si se abriera una ventana después de años cerrada. Leire se fue unas semanas después. Me abrazó como una hermana. Me entregó una caja pequeña con su cuaderno y me dijo: algún día, otra mujer necesitará que le cuenten esta historia. Tú la contarás. ¿Y tú? Yo ya cumplí mi parte. Pero aún hay más. Siempre hay más. Ahora estoy sola en la finca. Pero no me siento sola. He transformado el establo en un lugar de ritual silencioso. Cada viernes enciendo una vela, leo una página del diario de Lucía, y dejo una flor blanca sobre la piedra donde descansaba el sillín de Bravío. A veces, al atardecer, escucho un relincho en la distancia. No lo busco.
Solo cierro los ojos y sonrío. En mi habitación, sobre el espejo, hay una inscripción que apareció una mañana sin explicación. El guardián duerme, pero su alma te acompaña. Y yo lo sé. Porque cada vez que me miro al espejo, veo un destello blanco pasar detrás de mí. Y una voz dulce, invisible, susurra al viento. Volveré cuando me necesites.